Muy buenas noches, es miércoles, una semana más estamos aquí dispuestos a iniciar este programa Alicante Hoy, donde, como saben, hacemos un repaso de todo lo que ocurre en la provincia de Alicante, aunque a veces excedemos nuestros límites cuando la actualidad así nos lo pide. Es el caso de nuestro comienzo siempre, saben que comenzamos hablando de actualidad, concretamente y casi siempre de actualidad política, que ahora en estos momentos es la que manda, y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las noticias de esta semana? Porque hay tantas, se suceden tan rápido las noticias políticas. Los políticos están ya en campaña, absolutamente, y algunos con actos institucionales, pero que se parecen mucho a los electorales. A mí lo que más me ha llamado la atención de todo es lo de la candidata a la alcaldía de Ávila por Podemos, que fue condenada por asesinato, nada menos. Y sin embargo Podemos la defiende y dice que eso son cosas del pasado. También, y la noticia es de hoy, un candidato de Vox en Cataluña que está detenido por abuso a minusválidos. Eso es una noticia de hoy que no se ha desarrollado todavía en cuanto a todo su contenido. La noticia de la candidata de Ávila sí, y realmente es sorprendente porque hay mucha gente que ha dimitido. Recuerdo el caso de Maxim Huerta como ministro, que duró unos pocos días, por un fraude a Hacienda de hacía también bastantes años, otros porque hace muchos años tuvieron una sociedad en el extranjero, temas que ni siquiera han tenido trascendencia judicial. ¿Y qué pasa? Que eso es menos grave o más grave que una asesina, por mucho que fuera hace muchos años. Claro que la historia cuenta, la historia no se borra. Claro. ¿Qué destacamos en el currículum académico cuando otras personas estaban estudiando carreras universitarias y sacando sobresalientes y matrículas? Esta señora se dedicaba, bueno, o en este caso concreto, se dedicó a un delito de asesinato en el que participó de forma activa. Y la excusa que da es que el que la asesinó la había violado, pero la había violado, pero eso no presentó nunca denuncia. La presunta violación había sido varios meses antes, y el propio día después de cometer el asesinato estaba comiendo con los padres de la víctima, que no se puede ver, ya cuando sabía que lo había matado, no se puede tener mayor frialdad. Que eso haya ocurrido hace muchos años, es que es insólito que Podemos haya presentado esta candidata. Y otra cosa que me sorprende muchísimo de la noticia es que cuando ella se presentó a las primarias no dijo que estuviera involucrada en este crimen, porque ya había participado en política en Leganés, en Podemos, hacía unos años, y no había salido el tema. No se sabe si es fuego amigo, alguien de Podemos o quien ha hecho saltar la noticia, pero en cualquier caso no lo dijo. Y ahora dicen los de Podemos, no, es que las primarias la han elegido, etcétera. Pero bueno, los electores de Podemos no sabían que estaba esta persona involucrada en un asesinato. A mí me parece muy fuerte. Y se exige unos parámetros mucho más altos a otras personas. Los de Podemos se exigen unos parámetros de moralidad muy altos, y luego, sin embargo, ellos no se los aplican en un caso que es gravísimo. En la política, en el currículum de un político, pesa tanto el currículum académico o profesional como el moral. Incluso creo que pesa más el moral, porque hay políticos que no tienen ninguna formación, y esto es lo hemos visto en muchas ocasiones, pero en cambio a nadie se le ocurre poner en una lista electoral a un político que tenga en su currículum haber defraudado a Hacienda, por ejemplo. Exacto. Pero claro, una aunque asesina fuera sí. hace 15 o 20 años, sí. Y a una asesina, sin embargo, sí. No sé, en fin, me parece bastante más grave. No digo que esté bien defraudar a Hacienda, pero me parece muchísimo más grave asesinar a alguien. Desde luego, desde el punto de vista moral, imagínate el cachondeo si esta mujer gana las elecciones en Ávila. ¿Llegará como candidata, Pedro, tú crees? Porque ayer se hacía un sondeo entre los habitantes de Ávila, y la mayoría de los habitantes de Ávila no estaban para nada de acuerdo en tener esa candidata. Un sitio pequeño, más conservador, en definitiva. ¿Aguantará la presión Podemos? De momento sí, están diciendo todos que sí. Como el líder vuelve, pues ya está. Y el otro tema...
Han sacado un cartel que el mismo líder ha dicho que no le gusta nada el cartel y que lo retiren. ¿Ah, sí? Eso ha sido de hoy, sí. Bueno, han sacado un consenso. cartel que pone vuelve y el EL entre medias con las letras grandes y el de espaldas con el puño levantado. Y ha dicho, no me gusta nada el cartel, retirarlo. No, lo retiramos, ha sido un error. Bueno, Eso si ya no le consultan a Pablo Iglesias ya ni siquiera el contenido de sus carteles, la cosa es que no marcha muy bien en Podemos. Bueno, ya veremos. A ver, han perdido desde que accedieron a las instituciones esa costumbre de reunirse en el círculo y ahora pues no hay consenso en cosas tan simples como es que está de permiso de paternidad, hay que entenderlo. No bueno. Está para preocuparse por un cartel. En el caso de Vox, este delito se ha cometido cuando ya era un cargo de Vox, aunque Vox lo ha negado, ha dicho que no, que este señor no, que él decía que era un candidato, pero que realmente no lo era, a pesar de que en sus redes sociales varias veces le reconocen como tal. Bien. Pero bueno, esperemos que esto de mentir a la ciudadanía no sea una norma de este partido político. Pedro, ¿qué más? El tema de los decretazos me parece la noticia porque se están publicando nuevas medidas económicas, los llamados viernes sociales, veremos qué medidas nuevas nos depara este viernes sorpresa, y claro, son medidas que cuestan mucho dinero. El permiso de paternidad a los hombres se amplía a 4 meses, Alemania no tiene ningún día por paternidad, el Reino Unido tiene 2 semanas por paternidad y Francia tiene 2 días. Claro, pues sorprende bastante porque estos 4 meses los paga el Estado. Esto mucha gente no lo sabe, pero a la empresa le cuesta el coste de la seguridad social, bueno, y las circunstancias de tener que de baja a una persona durante 4 meses, pero lo paga el Estado, el sueldo durante esos 4 meses. Claro, realmente es muchísimo dinero. Es una medida electoralista, muy popular, como otras que se están adoptando. Más subvenciones, más pagos, mayores de 52 años, si todo eso está muy bien, si son medidas sociales excelentes, el problema es que no se explica de dónde va a salir el dinero, porque no hay presupuesto aprobado y el presupuesto tiene que tener una compensación de ingresos y de gastos. Si solo apruebas gasto y no apruebas ingreso porque no tienes los medios para hacerlo, pues nos iremos otra vez a un déficit muy alto. A Zapatero también le dio por hacer muchos regalos, el cheque bebé famoso, y acabamos con un déficit del 9%, el más alto que hemos tenido en los últimos años. Y bien, ¿sería bonito que a todos nos regalaran 1.000 euros al mes, por ejemplo? Bien, sería excelente, pero es que no hay dinero para hacerlo simplemente. Sería bonito también que los partidos llegaran a un consenso para apoyar unos presupuestos que presentaron unos y que después, cuando dejaron de estar en el gobierno, ya no les gustaban sus propios presupuestos. Bueno, yo no creo que eso sea exactamente así. Pedro Sánchez presentó unos presupuestos nuevos. Inicialmente la idea era prorrogar los de Rajoy si no se podían aprobar los nuevos. Como las encuestas le dan bien, las de su amigo Tezanos en el CIS y otras parece que también, como le dan bien, como tiene este protagonismo ahora con las medidas sociales que está adoptando, pues él decidió disolver el Parlamento, pero los presupuestos eran distintos, eran unos presupuestos diferentes de los del PP. En fin, Pedro, esto nos dará mucho que hablar en los próximos días. Vamos a tener que poner a trabajar nuestro carácter más analista, porque van a ocurrir muchas cosas en los próximos meses. Así que aquí te esperamos, como siempre. Pues muy bien, un placer será estar aquí. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Nos vemos pronto. Nos vamos a publicidad y continuamos hasta ahora.